Un versículo más, por favor, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 25 y 26. Muy bien, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor así. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Vamos a orar. Señor, en esta hora, muchas gracias. Gracias por la vida, por la oportunidad de abrir tu palabra, leerla, meditar en ella, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de los que está acá, Dios mío. Necesidades tan diferentes la una de la otra, Padre. Pero yo te ruego, Señor, que hables a esa necesidad, a esa herida, Señor, y la sanes. Que hables tú a ese dolor, Señor, a ese quebranto y pueda restaurar. Padre, te ruego que seas tú usándonos en este día para la alabanza y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea Dios. Muy bien, en esta hora, amados hermanos, hemos leído una historia que yo creo que todos conocemos muy bien, o la mayoría, y es cuando David intenta traer el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba mucho para el pueblo de Israel. Y el arca había estado en un lugar separado desde que los filisteos la habían robado hasta que la habían devuelto al pueblo de Israel. Ahora David, que es rey, y bueno, David tiene un conocimiento mucho más pleno del Señor que el rey anterior que estaba. Entonces David dice, no, yo quiero traer el arca a Jerusalén. ¿Cómo es posible de que yo tenga una casa bonita y vamos a traer el arca? Entonces él se esmera y se esfuerza en traer el arca. Y esto representa mucho para nosotros como cristianos, como seres humanos que queremos servir a Dios, que queremos agradar a Dios, que amamos al Señor. Todos nosotros estamos acá porque en primer lugar tenemos un conocimiento de Dios de alguna manera, queremos de Dios, amamos a Dios, respetamos a Dios. Entonces, en lugar de elegir otro lugar, en este día hemos elegido la casa del Señor. Y algunos probablemente Dios les ha traído en este día. Dios, cuando nosotros nos congregamos, a veces no consideramos de que cada persona es tan diferente la una de la otra y las necesidades son tan diferentes. Hay necesidades, a uno no tiene dónde vivir, quizás no tiene trabajo, otro tiene una enfermedad que nadie sabe, y son necesidades que están ahí dentro de la iglesia y no se conocen, no se saben. Y la bondad de Dios es que a veces Dios te trae a la iglesia para hablarte. A veces nos confronta con el pecado en el que vivimos. A veces nos confronta con el camino en el que nosotros andamos. O a veces Dios nos quiere dar palabras de aliento para que entendamos nosotros de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de que Él está ahí pendiente de nuestra situación. Entonces, cuando nosotros consideramos en este día este versículo y consideramos que David quería hacer las cosas bien, de alguna manera como que empezamos nosotros a una semejanza, parecernos también en este aspecto a David. Queremos hacer las cosas bien. Queremos traer a la familia a la casa de Dios. Queremos que nuestros hijos crezcan en la casa del Señor. Queremos vivir una vida cristiana con nuestra falencia, nuestras barreras, nuestras grandes limitantes, pero de alguna manera interiormente queremos vivir para Dios. Amamos a Dios. David quería hacer las cosas bien. Ese día era una fiesta. David había preparado los cantores, había preparado, eso era más que un aniversario, hermanos. La gente estaba pero emocionada. David había reunido a todo el pueblo. Todo el mundo estaba con
diferentes instrumentos, y no era una orquesta, no, eran cientos de personas tocando instrumentos. Eso era una fiesta maravillosa, sobre todo porque el objeto de la alabanza del pueblo de Israel era Dios, y en este caso el arca del pacto. Entonces ellos hacen algo que no tenían que hacer, algo que Dios no había mandado, y es que pusieron el arca encima de los bueyes. Usted sabe, encima de un carro nuevo. Es decir, habían preparado el carro nuevo, habían preparado quizás los mejores bueyes, robustos, bonitos, para jalar el carro. Habían preparado quizás el carruaje adornado con quizás telas de colores y piedras preciosas, no sé, pero es muy probable que algo así haya sido. El problema es que a veces, aunque las cosas parezcan bien, si Dios no dice que son así, no importa. A Dios no le agrada. A Dios no le agradan las buenas intenciones, sino hacer las cosas bien. Ay, cómo quisiera. Eso no existe. Es hacer las cosas. Sueño con ser una persona que ore mucho. Eso a Dios no lo conmueve. A Dios lo conmueve la gente de rodillas. Entonces, usted puede tener sueño. Ay, yo anhelo, sueño. Nosotros no vivimos de eso, de soñar, sino de hacer y de actuar. Y eso usted lo tiene que entender. Y David, en este aspecto, estaba haciendo algo. Y David se estaba moviendo, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. La palabra del Señor dice que había estado el arca en casa de Abinadab, y Usa era uno de los hijos de Abinadab. Es decir, había estado tanto tiempo en esa casa que ya el arca era muy familiar para ellos. No permita que la mucha familiaridad con las cosas le quite la reverencia que esas cosas deben de tener. Usted puede haber crecido en esta iglesia, usted puede tocar las cosas que desea, pero usted tiene que recordar que estas cosas no son suyas ni mías, sino que le pertenecen a Dios. Y que este templo no es sino para la gloria de Dios. Aquí se viene a cantarle a Dios, aquí se viene a adorar a Dios, aquí se viene a servir a Dios. Y aunque pasen muchos años y usted esté desde niño en la iglesia y esté en la directiva de jóvenes y después en la directiva de caballeros y después de diácono, no importa cuántos privilegios uno puede escalar, Dios sigue siendo el mismo y Él merece el respeto de su iglesia. Nosotros debemos de respetar y adorar a Dios. No importa cuánta familiaridad usted tenga con las cosas. No importa cuánta familiaridad usted tenga con los privilegios o los puestos. Usted no le sirve al pastor, usted le sirve a Dios. Usted no le sirve a los líderes, le sirve a Dios. Y cuando usted tiene eso en su mente y en su corazón, deja de fijarse en si lo miraron o no lo miraron. Deja de fijarse en si le van a dar reconocimiento o no se lo van a dar, si le van a celebrar o no le van a celebrar. Usted sabe que lo que le ha servido a Dios nadie se lo puede robar y está guardado en el reino de los cielos para usted y para mí. Y cuando usted le sirve a Dios, Dios también lo honra a usted. Pero a veces la mucha familiaridad con las cosas quita el respeto y la reverencia que usted tiene que tener por aquellas cosas. Eso es como ser familiar de un líder dentro de la iglesia o del pastor dentro de la iglesia o de... A veces la mucha familiaridad hace como difícil a la gente ver si es mi primo, si es mi hermano. No, pero en la iglesia es otra cosa. Yo, a ver si miran mis hermanos eso, pero yo le he puesto disciplina hasta a mis hermanos. Y no se han alegrado mucho, ¿verdad? Como es normal, la disciplina no es de alegría. Pero no se olvide que la mucha familiaridad no quita la reverencia o lo sagrado que las cosas pueden ser o tener. Eso es como cuando Belsasar quiso beber vino en las copas de oro que estaban en el templo cuando Nabucodonosor se las había llevado a Babilonia, y en su borrachera aquel hombre dice: traigan las copas que estaban en el templo. Y a mí siempre me gusta hacer esta comparación porque esas copas de ellas bebían los levitas, y los levitas en comparación de un rey en el estatus humano eran sumamente inferior a un emperador.
Pero delante de Dios, Dios no mira como el hombre. Usted puede mirar y ver, ay, el hermano. Sí, pero ¿y qué tal si ese hermano está de la mano con Dios? ¿Y qué tal si Dios está con él? ¿Y qué tal si Dios a él le tiene en un lugar apreciado? Amados hermanos, nosotros tenemos que entender de que Dios no mira como el hombre mira. Nosotros no tenemos que andar con un gafete que diga pastor acá para cruzar la frontera, y no tenemos que andar con corbata y saco todo el tiempo. Delante del Dios de los cielos somos lo que somos. Aunque el mundo te menosprecie, tú eres hijo de Dios. Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú eres lo que la palabra del Señor dice que eres. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Los que creen en el nombre de Jesús. Y cuando tú caminas en ese ambiente, y cuando tú caminas de la mano con Dios, no importa cuántos enemigos se paren en tu camino, Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Porque delante de Dios tienes una cobertura, tienes una investidura. Dios no mira como mira el hombre. Nosotros los hombres nos equivocamos porque juzgamos según la apariencia. Vemos a alguien llorar y alguien podría decir está triste, pero ¿y qué tal si está llorando de alegría? O sea, la apariencia no es algo que nosotros podemos ver a alguien y juzgar, pero en realidad Dios conoce lo que hay dentro del ser humano. Dios sabe lo que el hombre tiene adentro, piensa, siente, y Dios es el único juez del ser humano. Este hombre Usa quería hacer algo bueno. Él no estaba haciendo algo malo, pero Usa era de la familia levítica. Y yo quiero que usted entienda eso, sobre todo con los que conocen la palabra de Dios. Al que más se le da, más se le demanda. Entre usted más conozca de la Biblia, es más responsable de sus actos. Usa tocó el arca. Ellos oían desde niños, no vas a tocar el arca, no se toca. Eso no se puede tocar. Es más, los levitas cuando ellos transportaban el arca no la tocaban. ¿Qué tocaban ellos? Ellos tenían unas varas de madera bañada en oro, y el arca tenía 4 argollas en cada una de las esquinas, y metían las varas por esas argollas y después con las varas se las ponían en el hombro. No tocaban el arca. No podían. Era prohibidísimo. No podían tocar el arca porque el arca representaba la gloria de Dios. Los levitas decían, es el trono de Dios. No puedes tocar el trono de Dios. Aun cuando Dios habla acerca de Amalek, le dice, por cuanto ellos se levantaron contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con ellos de generación en generación. Se levantaron contra el trono de Dios. Entonces, ellos sabían que eso era sagrado, no se jugaba con eso. ¿Por qué Dios mató a Usa? Porque Usa sabía más que cualquier otra persona que eso no se tocaba. Entre más tú estás en la iglesia, entre más oyes la Biblia, entre más sabes de la Biblia, más responsable eres de tus actos. Más responsable, más conocedor eres tú de que si tú sabes que te tienes que congregar y no lo haces, puede ser un problema para tu vida espiritual. Si sabes que tienes que orar y no lo haces, se te va a volver un problema. Si sabes que tienes que bautizarte y no lo haces, se te va a volver un problema. Si sabes que vives en fornicación y no la dejas, se te va a volver un problema. El mundo es mundo. El mundo vive como quiera. Los artistas de Hollywood, los cantantes, ellos viven en su mundo de droga, de destrucción, pero ellos son el mundo. Usted no puede ir y reclamarle a un artista de Hollywood que viva como un pastor de una iglesia porque no tiene el conocimiento bíblico. Pero nosotros sí tenemos el conocimiento de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que habiendo conocido los dones celestiales, el poder del Espíritu de Dios y los dones venideros, y se aleja de Dios, es peor que el que no le haya conocido. No abandone la casa de Dios.
No deje la casa de Dios. Reconozca que conocer la palabra de Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano tiene. Que ellos, aunque tengan mansiones en Beverly Hills, aunque tengan carros de lujo que cuestan millones de dólares, no tienen lo que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Usted y yo recibimos llenura de Dios. Vemos visiones celestiales. Hablamos en otras lenguas. Hemos tocado la gracia de Dios y la gracia de Dios nos ha tocado a nosotros. Lo que ellos no tienen, nosotros lo tenemos. El conocimiento de Dios, de su palabra, nos hace más responsables de nuestros actos. Usa tocó y en el momento murió. Amados hermanos, ellos sabían muy bien lo que era el arca del pacto. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Cuando los filisteos agarran el arca, tuvieron que haberla tocado. Y Dios no los mató en el instante. Pusieron el arca cuando, ustedes saben la historia, ustedes saben la Biblia. Los filisteos llevan el arca al templo de Dagón y lo ponen delante de Dagón. Y a manera de burla dicen, le vencimos al Dios de ellos. Dagón, nuestro Dios, venció a Jehová. Dios no necesita a nadie para pelear sus batallas. No. El arca quedó ahí delante de la gran estatua de Dagón. Al siguiente día, cuando entraron los sacerdotes de Dagón, ya no tenía manos Dagón. Estaban cortadas las manos de Dagón. Y se las pegaron con crazy glue. Y después de eso, al día siguiente, bueno, qué raro esto. Entran, toda la estatua estaba cortada desde los pies y había caído delante del arca de Dios. Y en lugar de reconocer el poder de Dios, volvieron a pegar con crazy glue la estatua. Entonces usted tiene que entender esto. Dios empieza a herir a los filisteos, primero con tumores. A todos les dio cáncer. Después de eso empezó una plaga de roedores. Entonces vienen los príncipes de los filisteos y dicen, mandémosla para allá, para Ascalón. Y de Ascalón la mandaban para Gaza y de Gaza para a las 5 ciudades. Nadie quería el arca, ya no la aguantaban. ¿Tocaron el arca o no? Claro. ¿Por qué Dios no los mata a ellos? Porque ellos no estaban conocedores de las leyes de los israelitas. ¿Qué hicieron ellos al no aguantar ya la mano de Dios sobre ellos? La ponen sobre bueyes. Los filisteos ponen el arca sobre bueyes. No es lo mismo que David estaba haciendo. ¿Por qué Dios es tan severo con David y no con los filisteos? ¿Por qué Dios a veces parece tan severo con nosotros y no con los que están allá afuera? Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú ya conoces las cosas de Dios. El mundo no tiene nada con Dios. Y Dios les da vida para que en su larga vida tal vez se arrepientan. Yo les conté esto la otra vez, de un autobús donde iban hermanos. Y el autobús fue arrastrado por una corriente. Murieron todos, menos el motorista. Y el motorista no era cristiano. Todos los demás eran cristianos. Cualquiera diría, ¿por qué Dios es tan severo con los que le conocemos? No, Dios no es severo con nosotros, Dios es bueno. Usted no va a regañar al hijo de otro, ¿sí o no? Ese hijo se mete en problemas. En primer lugar. Número 2, ¿a qué hijo usted regaña más? Al suyo, al mío. Yo, Israel, Leví, venga para acá. Oye, claro, anda todos los demás allá, pero yo soy responsable de los míos. Porque si yo toco al otro, vaya a hacer y después una reunioncita, ¿verdad? Y no queremos eso. Pero yo soy papá de mis hijos, Israel, Leví y Abigail. Ellos, yo soy responsable de ellos. Y si yo reconozco eso como padre, ¿cuánto más Dios que es responsable con sus hijos? Así como Dios te trata, a veces un castigo, a veces te pone trabas, a veces te cierra una puerta, así también te bendice.
no te falta nada. Tus hijos comen, te vistes, gastas y parece que no se te acaba. No porque ganes millones, es porque Dios está contigo y la bendición de Dios está en tu casa. Tú estás guardado por el poder de Dios. Tus hijos están guardados por el poder de Dios. Entonces hay una maravilla en esto, en conocer a Dios. Los filisteos mandan el arca y dicen, bueno, si los bueyes agarran este camino, vamos a saber que ya está allá en tierra de ellos y Dios ha guiado esa arca. Los filisteos. Y el arca agarró el camino que ellos dijeron y dijeron, bueno, ya está ahí. Nos libramos de los tumores y de los roedores y todo esto. Pero ¿por qué Dios es tan severo acá? Usa un hombre, toca el arca y cae muerto. Porque ellos conocían mejor que los filisteos. Ellos sabían que no debían de hacer. Y ahora voy con David. David es un hombre que nosotros tenemos que verlo aquí como el responsable que ha orquestado todo lo que está pasando. Y ahora hay un muerto en la fiesta. ¿Qué le parece? Qué feo sería de que en un aniversario se muriera alguien. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero se cambió la fiesta en luto. Y eso es lo mismo que le pasó. ¿Qué depresión hubiéramos tenido nosotros? ¿Qué freno de mano más fuerte nos hubiera puesto esa situación? A veces nosotros nos detenemos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. A veces nos equivocamos. Yo quiero que usted entienda esto. Todo ser humano está propenso a equivocarse. Todos. Pero si usted se ha equivocado, ¿se va a quedar ahí? Si nos equivocamos, nos quedaremos ahí, con esa gran barrera, con ese gran miedo. Y aquí está uno de los grandes ejemplos de David. David faltó solamente 3 meses. Y le dijeron, ya el arca ahí ha bendecido la casa de Dios, de donde está el arca. En la casa de Obed-edom Geteo. Entonces David dice, no, este es el tiempo de volver a traer el arca. Te equivocaste, está bien, es de ser humanos, pero volver a intentarlo es de valientes. Quedarse tirados es de cobarde. Levantarse y seguir adelante es de valientes. Que se ría quien se quiera reír, pero cuando Dios te mira desde los cielos, Él te levantará las manos. Él estará contigo, aunque se burlen de ti. Levantarse es de valientes. Quedarse tirados es de cobardes. David no se quedó ahí. David dijo, es tiempo y ahora lo vamos a hacer bien, aleluya. Y esto es lo bonito y la gran enseñanza. Lo hiciste mal antes, hazlo bien ahora. No lo hiciste como debías antes, hoy es tiempo de hacerlo bien. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay fuerza y salud, sirvámosle a Dios. La palabra del Señor dice que, ¿y cómo es esto tan paradójico casi? Porque el arca, que uno lo había tocado y se había muerto, ahora en la casa de Obed-edom Geteo, hermano, estaba bendiciendo la casa. Yo quiero que usted vea, lo que mata a uno le da vida a otro. ¿Cómo es esto? No es que Dios sea malo con unos y bueno con otros. Es que esto es una reciprocidad. Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. La presencia de Dios no está para matarte, no está para destruirte, está para bendecirte, está para darte vida. Ah, pero mire cómo terminó fulano. No, es que esto no es del que tú miras a la par tuya, delante tuyo, atrás tuyo. Esto es personal. La relación con Dios es personal. La relación con Dios está aquí adentro, es personal. Nadie la conoce, solo tú y Dios. Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que hablar. Tú no tienes que decir yo soy un gran siervo de Dios. Tú no tienes que decirle a los amigos que yo les sirvo a Dios. Deja que Dios diga eso por ti. Deja que Dios hable por ti. Tú síguele sirviendo a Dios. Tú sigues honrando a Dios. Tú sigues alabando a Dios. No tengas cuidado de lo que la gente piense de ti en ese sentido. Tú sigues adorando a Dios, tú sigues sirviendo a Dios. Te tiran piedras, sirve a Dios. Te tiran lodo, sirve a Dios. Dios peleará por ti, por tu casa y por tus hijos.
Cuando tú en tu vida dices, yo y mi casa serviremos a Jehová, no estás solamente tú, es tú y toda tu casa, toda tu descendencia. Deja que Dios trate con tus hijos, deja que Dios trate con tu esposo, con tu esposa. Deja que Dios arregle lo que tú no puedes arreglar. Entonces nosotros nos enfrentamos a etapas de nuestros hijos. Todavía no he pasado por ahí, pero yo veo y ya estoy tomando nota. Cuando los hijos entran a la adolescencia. Cuando los hijos ya no le puedes revisar el celular porque la tecnología te dejó unos cuantos años atrás. Donde ellos ya saben más. Borrar cosas que ven o oyen. Esconder cosas que tú no puedes buscar. Y aunque tú como padre seas limitado, Dios no tiene límites. Dios puede llegar donde el papá no puede llegar. Donde el abuelo, donde la abuela no puede llegar, llega el Dios de los cielos. Todo aquel que está en el Señor, no está solo él, está su casa. Cuando aquel hombre se quería matar allá en Filipos, en la cárcel de Filipos, él dijo, ¿qué haré, señores, para ser salvo? Y el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche recibieron a Pablo en la casa de ellos y Jesucristo entró en el corazón de ellos. No solamente de ese carcelero, sino de toda su casa. Y toda mi casa le pertenece al Señor Jesucristo. Aunque yo me vaya con el Señor, mis hijos quedarán en las manos de Dios. Hay cosas, hermanos, de las que usted no tiene control. Usted no tiene control de sus hijos en la escuela. Usted no tiene control de la mente de ellos en la universidad. Usted no tiene control de lo que ellos están planeando hacer o con quién se quieren casar. Pero si usted dobla su rodilla, hay alguien que tiene control de la mente de ellos, del corazón de ellos. Y ellos no fracasarán porque nuestras oraciones tienen poder para tocar el trono de la gracia de Dios. Mis hijos son del Señor, aleluya. Sus hijos son del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo terminamos acá? No lo sé, pero sé que Dios utilizará cada una de estas cosas para su bien. David quería hacer ahora las cosas bien y es donde nos vamos nosotros. Al otro versículo. Primer libro de Crónicas 15, 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría. Y este versículo 26 yo le animo a que lo subraye. Y ayudando Dios, ¿a quiénes? A los levitas. Y ayudando Dios a los levitas. Y ayudando Dios a los levitas. Porque cuando tú te esmeras en hacer las cosas bien, Dios te ayuda. Dios te ayuda. No, pero es que yo no sé, no puedo, Señor, pero lo voy a intentar, y tú lo intentas. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Me voy a bautizar, pero yo todavía tengo estas cosas que no las dejo. Dios te va a ayudar a dejarlas. Yo quiero servirle a Dios, que prevalezca tu deseo de hacer las cosas bien. No significa que eres perfecto, pero significa que tienes el deseo de hacerlo bien. Y ayudando Dios a los levitas, ya ahora estaban las cosas haciéndose bien. Las piernas de los levitas temblaban, hermanos. Ellos habían visto a otro levita muerto por allá, a Usa. Otro hombre que había caído muerto, y ellos llevaban ahora sobre sus hombros la responsabilidad. Pero ellos querían hacerlo bien. Y David se lo dijo a ellos: ahora yo quiero que ustedes lleven el arca. Hermano, a Dios le ha placido depositar en ti su presencia. Lo que ahora
Hermano, lo que nadie podía tocar en el Antiguo Testamento, lo que a la gente le daba miedo, y aún al sacerdote entrar al lugar santísimo, y le daba miedo entrar porque ahí estaba la presencia de Dios. Y de repente un día vemos en la inauguración del gran templo de Salomón que la nube de la presencia de Dios estaba ahí, y en lugar de disfrutarla tuvieron miedo y se salieron del templo porque decían: la presencia de Dios no les dejaba ministrar. Y aquí está lo lindo de esto: ahora usted puede disfrutar la presencia de Dios. Está aquí con nosotros desde que nosotros llegamos. Aquí está la presencia de Dios. Mientras cantamos, los escalofríos nos envuelven. Cuando estamos parados en el altar, la presencia de Dios nos envuelve. No es de correr, es de abrazarla. No es de negarnos, es de entregarnos. La presencia de Dios no te quiere matar. La presencia de Dios te quiere bendecir. Quiere que fructifiques y que tu familia sea salva y que tu alma reverdezca. Aleluya. La presencia de Dios no está para destruir a nadie. La presencia de Dios está para darle vida al ser humano. Qué grande es esto. Lo que en el Antiguo Testamento era algo que todo el mundo le tenía miedo, en el Nuevo Testamento es algo que disfrutamos de cerca. Lo que estábamos lejos, dice la palabra de Dios en Hebreos, hemos sido hechos cercanos por la sangre preciosa de Jesucristo. Tú no puedes entrar así por hacia la presencia de Dios, pero si te lavas con la sangre de Cristo puedes, porque eso es como una vestidura digna, la sangre del Cordero que te cubre y te limpia de todo pecado. Y ahí puedes disfrutarla. La vida cristiana no se disfruta, un mundano no disfruta la vida cristiana. El mundano dice: ¿a qué hora va a terminar este Vía Crucis? ¿Qué hora va? El mundano no disfruta. El mundano está pero anhelando una carnita asada. No es malo, pero el mundano no disfruta la vida cristiana. El mundano mira al cristiano levantar las manos y cantar y dice: y eso es loco. El mundano no entiende eso. El mundano no entiende la presencia de Dios. El mundano no entiende que el que era borracho ahora levanta las manos y hasta tiene una pandera, un pandereto en la mano. Y dice: ve, ya le lavaron el coco. Y en lugar de darle gloria a Dios dice: le están robando el dinero. Y sin darse cuenta que Dios él lo ha devuelto todo. Y lo que gastaba en droga, en mujeres, en cantina, hoy lo disfruta para su familia. ¿Qué le parece? Dios no te roba, Dios te bendice, te arranca los vicios del alma. Aleluya. Porque la presencia de Dios no mata, la presencia de Dios da vida. Y lo único que mata la presencia de Dios es lo malo en ti y en mí. Que necesitamos dar el paso en la vía correcta, hacer las cosas bien. Ya van a llegar los bautizos, me voy a bautizar, no me he bautizado. Y dice: vamos viejita, vamos a bautizarnos. Pero no, y de repente los hermanos en la enseñanza dicen: pero primero se tiene que casar. Y se dieron cuenta que no, pues nos casamos. Es que, mira, viejito, yo siempre he soñado con una boda que ni hielo, pues. Pero honremos a Dios. Ahí en el Didi hay vestidos blancos, anda a comprarte uno. Y las hermanas que le preparen ahí el ramito de flores. No está en lo grande, es que Dios se sonría contigo. Es que honres a Dios, es que lo agrades. Y cuando tú lo agradas, la presencia de Dios desciende y le da vida a tu casa. Le da vida a tu hogar, le da vida a tu familia. Aleluya. Ama la presencia de Dios. Disfruta la presencia de Dios. Alaba la gloria de Dios y dile: derrama de tu presencia en mi vida y dame vida, Señor. Cuando empiezas a hacer las cosas correctas, tomar decisiones en el camino correcto, sin importar que se burlaron de ti, sin importar que lo hiciste mal hace 3 meses, y se lo voy a hacer bien. Dios te bendice. Dios te bendice. Es porque es de valientes. Valiente no es quedarse donde uno está ahí en la desgracia. No. Valiente es decir: no, me sacudo. Y como el hijo pródigo, yo sé dónde está la bendición. La bendición no está en los contratos, la bendición está en la casa de Dios.
En la gran hacienda del Padre, aquí se come bien, en la hacienda de papá. Tú comes manjares del reino de los cielos, tú disfrutas la presencia de Dios. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque Él dijo: aún los jornaleros comen mejor que yo. Porque el día más malo de un cristiano es mejor que el mejor día de los impíos. El día más malo de un cristiano es mejor que el mejor día de los impíos. Porque nosotros estamos en la casa de Dios. Porque aunque lleguen días malos y roden lágrimas de tristeza, sabemos que va a pasar y se acabará esa noche amarga y pasará esa oscura nube y llegará la luz del Rey de Gloria y llegará la victoria de Dios para mi vida. Por eso nuestra vida brilla como el mediodía en la peor oscuridad nuestra. Amados hermanos, cuando nosotros consideramos todo esto, David dijo: no, yo voy a hacer las cosas bien. Lo hice mal hace 3 meses, se me murió uno por allá y ahí quedó. Aquel campo se empezó a llamar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa, por aquel que se murió. Pero hoy lo voy a hacer bien. Hoy lo voy a volver a hacer. Y David lo hizo. Y honró a Dios, y Dios estuvo con ellos. Y ahí es donde vemos nosotros ya no solamente la preparación de David, sino que la Biblia dice que había una intervención divina. Y ayudando Dios a los levitas, ellos empezaron a hacer sacrificio mientras el arca se llevaba. Lo que tú no puedes hacer, las cosas que tú no puedes dejar, las amistades, las relaciones, todas aquellas cosas que te estorban en tu vida cristiana, que no hay manera que las puedas dejar, porque tú te escondes de ellos y te aparecen por el otro lado, y te escondes por el otro lado y te aparece por el otro lado. Hermano, esas relaciones que te llevan donde tú no quieres ir. De repente cuando tú en el altar le dices: Señor, yo te quiero honrar, pero no puedo dejar esos amigos que me invitan a tomar, que me invitan a la fiesta, que me invitan a lo que sea, que me alejan de ti. Yo no puedo, Señor. Allí en ese paso que tú has dado es donde viene la intervención divina, y Dios te ayudará a llevar su presencia en tu vida, y todo lo que no puedas sacrificar, Él va a hacer que puedas sacrificarlo, y lo que no puedas perdonar, Él va a hacer que puedas perdonar, y lo que no puedes olvidar, Él va a hacer que se te olvide, porque en la presencia de Dios hay libertad y hay plenitud de gozo. Pero tienes que dar el paso correcto en el lugar y en la dirección correcta. El primer paso es el que cuesta, los demás no los da solo. Los demás los da Dios contigo. El primero es el que cuesta. El primer paso es el más difícil. ¿Qué van a decir? Lo que tengo que sacrificar, lo que voy a dejar. David era el más popular del momento. Todos lo veían. Y el que está en la mirada de todos se ve más notable un error. Y David había cometido un error. Había puesto el arca en bueyes y no la cargaban los levitas. ¿Usted se imagina cuánta gente ese día abrió los ojos grandes y dijeron: ¿vieron lo que pasó? Y la voz se riega, porque los chismes se riegan más fácil que las buenas noticias. Y todo empezó a murmurar y a regarse. Y ya viste lo que pasó, David llevaba el arca. No, y hay gente que cuando mira el fracaso de otro se vuelven expertos. Yo no lo hubiera hecho así. Si hubiera sido el rey, no. Los levitas vestidos de gala, porque todos somos buenos críticos de algo que no nos está pasando a nosotros. ¿Sabe cuándo nos pasa a nosotros? Cuando nos está pasando la prueba a nosotros, ya no miramos la prueba del otro, ni nos acordamos que tenía prueba, porque solo estamos viendo la nuestra. Y ahora entendemos por qué le costaba tanto a aquel que yo criticaba. Y entendemos por qué aquel no hacía las cosas. Si a nosotros nos está pasando la misma llovida, pues. Por eso usted no critica a alguien que le está yendo mal en ese momento, porque puede hacer de que esa nube, después de ahí, de lloverle a aquel, se pase donde mí. Y empieza a lloverme a mí. Y empieza el torrencial en mi casa y con mis hijos.
y con mi familia. No, mejor mire. Y digamos, Señor, ayuda a mi hermano que pase la prueba, ayúdalo que pase la prueba, que pase la prueba. Y cuando vengan las vacas flacas donde mí, entonces, bueno, me ayudas tú a mí también. Pero no seas juez de la situación de otro, porque en la situación decadente de otro a veces somos expertos para decir yo hubiera hecho esto o no hubiera hecho aquello, pero no hay expertos en la vida. El único que conoce el día de mañana es Dios, y el único que te puede levantar las manos es Dios. Así es que si te están criticando en este momento de tu prueba, no oigas esas palabras. Oye la palabra de Dios que te dice que ames la presencia de Dios, que busques la presencia de Dios, que te acerques a la presencia de Dios. Para que cuando pasemos nosotros por esa prueba, tengamos la fuerza de aguantar. Pero a David no le importó eso. Agarró el arca otra vez, la trajo de la casa de Obed-edom. Y con esto voy a terminar. Y David hizo lo correcto. Y vemos la intervención divina. Y Dios le ayudó a los levitas. El primer paso, el paso en medio de las burlas, de las críticas, el paso a lo correcto en medio de lo que pueda ser una adversidad, una gran muralla, un gran gigante. Cuando tú lo haces, la intervención de Dios viene. Se te abren las puertas. Por tantos años estuve, podría decir alguno, estuve haciendo los papeles y no los estaba metiendo bien con migración. Hoy voy a decir la verdad. Yo no sé cuánto les ha pasado así. Hoy voy a decir la verdad, que tengo orden de deportación. Vaya. En el nombre de Jesús, y hasta cierra los ojos, aprieta los dientes y manda por correo. Que pase lo que te... Pero como el que se mueve en lo verdadero, Dios le ayuda. Las puertas que nunca se te abrieron, se te empiezan a abrir. Y lo peor es que a veces hacemos las cosas o hace las cosas cuando no tenía ni para pagar el abogado. Usted las llenó, hasta más llenas las hizo. Y dice, bueno, aquí en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús hay victoria. Y en lo verdadero hay victoria. Y mandó aquello diciendo la verdad. Hermano, yo me imagino las caras de tantos oficiales leyendo tantas cosas que uno pone. Yo una vez mandé una carta a migración y la firmé. Yo creo que ni la leyeron. Y si la leyeron se rieron. Porque yo había perdido todos mis papeles. Yo le he contado tantas veces. Y yo hice una carta y yo la escribí porque apelé mi caso 2 veces. Y las 2 veces me lo negaron. Había perdido todo. No me querían dar ni residencia, nada. Y hice una carta, fíjese. Yo he sido buen ciudadano, yo he pagado mis impuestos y una cosa y todo el resumen, pues. Y ahora soy pastor y hasta firmé. Yo le digo, si lo leyeron se han de haber reído. Si no lo leyeron, solo le hicieron puño y lo tiraron. Pero Dios estaba ahí. Y cuando yo pensaba que había perdido todo, me devolvieron todo lo que yo había perdido. A veces el diablo piensa que gana, pero el que está en las manos del Señor no ha perdido nada. El ganador es Jehová de los ejércitos. El que tiene la victoria en sus manos es Jesucristo. Confíe en Él y dé los pasos correctos y Él estará con usted. Póngase de pie.